equipo de primera división para la próxima temporada. El Valladolid ha conseguido un ascenso histórico a falta de 8 jornadas. Ahora un aplauso bien grande. ¿No le gusta los amigos? ¿Qué es lo que le gusta? Viejos amigos tuyos. ¿Cuántos partidos ha estado el Valladolid sin perder? Bueno, pues 28 partidos. 28 partidos. Impresionante. 28 partidos, sí, no, ascenso histórico, nunca. Es que en esa misma época había otra cosa en televisión española, que era un programa de televisión del que hemos hablado, pero no le hemos dedicado pieza, que es El Rondo. Que es el programa que producía don Alfonso Arús. Para el que no conozca el detalle, Televisión Española tiene un programa histórico que se llamaba Estudio Estadio. Y no estaba funcionando bien. Y en un momento a Televisión Española le pareció interesante, estaba funcionando mucho el Salsa Rosa en Telecinco. Con algunos cutres periodistas ni voy a hablar. ¡Cállate! Eso no cállate, te lo permitimos. Escúchame. Antonio Déjame Delate, contestar. hemos Déjame contestar. terminado Déjame contestar. la entrevista. Te pedimos que abandones el plató. Y entonces don Alfonso Arús dijo, oye, lo que tenéis que hacer es darle ese tono, en vez de tan serio que tiene Estudio Estadio, tan encorsetado, darle ese tono carnavalesco y vocinglero que tiene Salsa Rosa, hacerlo en fútbol. Y esa fue la fórmula del Rondo. Esto a mi querida audiencia que lo pone en peligro. Lo tenemos que creer a estos, no al Dani Sánchez Llibre. No, a mí lo que me parece... Primero se dijo que los jugadores venían... Los brasileños lo que menos les importa es el fútbol. Los brasileños van a pasárselo bien. Esto es Juan, el compañerito, el mío, el otro, el que vamos juntos. Robinho ha sido bautizado en Madrid ya. Ha ido a un templo en Madrid. Al Buda. ¿Me entiendes? Con luces... psicodélicas. Y el hombre ha sido bautizado. Entonces esa gente son felices. Le meterán 5 al Celta. Y el Romario que tenía sostenis y bragas en el maletero del coche. També he vist el teu maletero i també en calces. Al meu maletero ya en calçotets pel senyor Laporta. Molt bé, passem Al Corta Hierro jugaban. Y Otero. Y Sanete con Luis Aragonés. Passem a un altre crac. Que, como bien sabe usted, presentaba el señor Quique Guas. Alguien que usted ha dicho en una ocasión que no le gustaba porque decía usted que era culé. El que no le ponga cara, hablamos de este señor. No es que no me guste por eso, sino que, bueno, porque a veces era muy capcioso en las preguntas y en las entrevistas y siempre utilizaba... es que no sé cómo decirte, tenía siempre una actitud como de no haber roto un plato, de no, yo pregunto esto por preguntar, pero siempre iba todo con una clara intención, desde mi punto de vista, antimadridista, pero bueno, tal vez me equivoque, pero es así. El tertuliano estrella del Rondo era don Roberto Gómez, y ya estaba por ahí, por ejemplo, don Tomás Roncero, con el que se peleaba con cierta frecuencia. A ver si puedo escuchar algo. El entorno, ese es el problema. A ver, ese es el problema. Escucha, este es el entorno. El entorno de Roberto Gómez, escrito hace 2 semanas. En Marca. Hay que decir que Casillas está en el momento más bajo de forma desde el que debutó. Que Cannavaro va desobrado en la puerta. Que Sergio Ramos no progresa. Que Roberto Carlos pone más voluntad que otra cosa. Que mejor hablar de Mejía Bravo Olivera. Que Guti juega el partido bien. Por 5 del estante da pena verle. Que Nelson y Arrana se han demostrado nada. Que lo dejan es indignante. Que Raúl está acabado. Que listo que Adrián Ferguson y Van Basten. Que Casillas que Robinho Y lo ratifico, 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 Yo soy jugador de Real Madrid y... Esta bronca que podría parecer una bronca del Chiringuito, pero no, era una bronca del Rondo, una televisión pública. ¿Usted veía el Rondo? Me cambio de tutor a ustedes. ¿Usted veía el Rondo? No con regularidad, pero de vez en cuando. Y de Roberto Gómez lo hemos comentado en piezas anteriores que hicimos, que tuvo intervenciones espectaculares. Y no me estoy refiriendo por la brillantez, sino por lo surrealista de las declaraciones, como aquellas de José Antonio Reyes que creo que comentamos. Pero sé a dónde quiere usted llegar. Sé que quiere llegar... Pero no es adelante. Vamos a ver 2 opiniones del Rondo. Opinión número 1, para que vean que sea un programa muy apreciado o no, la que hacía... por ejemplo, Juanma Rodríguez, que no estaba en el Rondo. La televisión se ha convertido en una bazofia. El Rondo es vomitivo. No, bueno, no nos digas eso a Roberto Gómez y a mí, que estamos ahí. El Rondo es vomitivo. El domingo en el concurso de gritos, conocido como el Rondo, a Torres, imagino que por contagio... Tú has montado una encerrona a 5 señores en tu casa. Tú eres un cínico y un mentiroso. No, tú has montado una encerrona. Por favor, eres un cínico y un mentiroso. Has montado una encerrona porque has llevado a 5 señores a tu casa. Eres un cínico y un mentiroso. Has llevado 5 señores a tu casa. ¿Sabes lo que es una encerrona?
Sí. Tú no sabes ni de lo que estás hablando. No quería ir a Como alguno. siempre. Claro. No sabes lo que estás hablando. Quería decir Sí. que le pusieran no el rondo porque suena feo. Tenía que llamarse el gallinero blanco. Es más bonito. ¿Por qué? Porque parece un gallinero, eso todo el merengue, todo es blanco. ¿Cuánto paga Televisión Española a toda esa gente? Pues no lo sé, yo nunca he ido. Pues eso se lo tienen que pasar al presupuesto al Madrid. Sí. Qué Claro, grande. porque es que solo van gente del Madrid. Sí. Hombre, que lo pagamos todos, por favor. Ojo, está dando el Real Madrid de don Ramón Calderón, insisto, que es el presidente en ese momento. Bueno, a Pesca García tampoco le gustaba el rondo, porque yo creo que a Pesca García no le gusta nada donde no esté él, pero es una opinión personal mía. Pero parece que había muchas críticas al rondo y además había un debate que se metía de que fuera una televisión pública. Primer elemento extraño. La Sexta tenía un programa de zapping, que usted recuerda que se llama Sé lo que hicisteis, llamado a criticar programas del corazón. La Sexta, cuyo director es don Antonio García Ferreras, el ex jefe de comunicación de don Florentino Pérez, que en su entorno es presidente del Real Madrid, por tanto ha pasado a trabajar a La Sexta. ¿Qué pintaba meter una pieza para decir lo malo que era don Roberto Gómez con sus pronósticos en el... Porque Roberto Gómez, para que la gente no lo sepa, Roberto Gómez era el mayor pelotillero de don Ramón Calderón. Don Ramón Calderón presenta su programa en el Rondo, su candidatura a presidir el Real Madrid en el Rondo. Y las columnas de don Roberto Gómez en el Marca eran genuinos lametones a don Ramón Calderón, ya lo contamos una pieza. Ramón Calderón es un tipo honesto que no tiene afán de lucro en el Real Madrid, que vino a apaciguar, a tranquilizar y que se ha encontrado con un enemigo invisible que le ataca desde todos los frentes. Que Calderón sepa que tiene el respaldo de las urnas, de la afición y sobre todo del sentido común. Aquí la gente está pasando factura constantemente A ver. a Ramón Calderón. Da la impresión que la gente le preguntas, o a algunos, ¿qué prefieres, que el Madrid gane la Liga y la Champions o que echen a Calderón? Y la gente dice, que echen a Calderón. O sea, llega un momento de que es un aburrimiento este tema de Calderón. Es un aburrimiento, es una pesadez. Siempre es que no hay ninguna posibilidad de respiro, que esté la gente tranquila. Y sobre todo con el rollo este del 7D. No, es que está haciendo frío en Madrid, pues esto influye para el 7D. Es que hace calor, y no, es un poquito de tranquilidad. Qué curioso que Sé lo que hicisteis incluya una pieza para hablar de alguien que no tiene nada que ver con el mundo del corazón, un programa que supuestamente era un zapping del mundo del corazón, pero para decir lo malo que es don Roberto Gómez. Ha palabrado Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cada vez más cerca del Real Madrid. El jugador no para de mantener conversaciones con representantes del equipo madridista. Indudablemente es la gran apuesta de Ramón Calderón. Convence usted para la próxima temporada. Robinho, que es uno de los grandes fracasos del Real Madrid de los últimos tiempos y que la próxima temporada no va a jugar el Real Madrid, como ya habíamos anunciado, y que se va a marchar inglés. El Real Madrid quiere estos 4 jugadores para la próxima temporada. Alexis. Perdona, Cristiano disculpa. Ha tenido Roberto Gómez 1000 fallos, pero está acertando en varias. Cristiano Ronaldo, aunque viene con Florentino Pérez, es un fichaje que adelanta o que está trabajado por Ramón Calderón, y eso es así. Robinho creo que acabó en el City, si no recuerdo mal, estuvo en el Milán y creo que en el City también. En esto que dice Alexis, Ronaldo, Kaká y Eto'o, bueno, Ronaldo y Kaká sí, oye, es un 50% de acierto, pues Alexis y Eto'o acabaron en el Barça. A ver, Rivera va al Atleti. Rivera va al Atlético de Madrid y al final sigue en el Betis. Sí, bueno, pues Caparrós va al fútbol griego y al final Diría que ha ido no. al Atlético de Bilbao. Forlán va al Fútbol Club Barcelona. No, al Atleti al final. Y al final ha ido al Atlético de Madrid. Sí, Alves seguirá en el Sevilla. se va al Barça. Y al final se quiere ir del Sevilla. Sí, sí. ¿Qué hacía esta pieza en el programa este de... Bueno, mira, vamos a ver, efectivamente. Sí, si atamos, no hay que hilar muy fino para saber que si está Ferreras es Florentino y que lo que está es un poco desprestigiando a... ¿Cómo puede usted pensar que le Bueno. estoy insinuando tal cosa? Vale, pero vamos a decir una cosa. Tampoco es tan descabellado. El Rondo era un programa que, al igual que el Chiringuito, tiene ese rollo de tertulia del corazón. En Sé lo que hicisteis no solo criticaban a programas del corazón, sino también tertulias. Tertulias. Sí, sobre todo cuando no las producía Globo Media. Pero vamos a ver, que hay unos intereses, está claro, que es una tertulia criticable por Sé lo que hicisteis también, pero sí los intereses están claros, lo entiende todo el mundo. Bueno, a donde yo quiero ir a parar es que, como sabe usted, acaba la temporada y Televisión Española, ese nuevo presidente que hemos visto, ese don Luis Fernández, el mismo que ha decidido
no emitir la entrevista de don José María García en la que hablaba de que don Florentino Pérez le había intentado comprar, ese de Luis Fernández que ha decidido esa entrevista por motivo que sea, no quiero que se emita. Interpretó la decisión de no emitir aquella famosa entrevista de Quintero, aquellos contenidos de José María García con Quintero, precisamente por críticas, por insultos a otros personajes, también algunos de los cuales formaban parte del mundo empresarial. Ahí fue una decisión personal de Luis Fernández, reconoce que quizás se equivocó en dejar de emitir esos contenidos. No, lo tengo clarísimo. Lo tuve clarísimo aquella tarde. Me reuní única y exclusivamente con mi equipo y hoy haría exactamente o tomaría exactamente la misma decisión. Y que vean los de Televisión Española que un señor García acusa de sobornador a su Florentino Pérez, ese mismo decide que el rondo como que no quiero el rondo, que no pega en la televisión, que en su lugar hay que traer a don Josep Pedrerol, que eso entonces está en Punto Radio, quita el rondo y en su lugar que era un programa, mete un programa llamado, que son, podemos ver las imágenes por aquí, ¿ves? Estos eran los del rondo, que con su plató y tal, con su X y guas y tal, tenía una sección Roberto Gómez, claro, la semana de Roberto, afuera no queremos a Roberto Gómez, y en su lugar metemos a gente que está más en la onda que le gustaba a Luis Fernández, que era don Josep Pedrerol y el Loco Gatti, que presentan un programa llamado Club de Fútbol. Exactamente la misma hora, Josep Pedrerol, aquí le vemos, y Hugo Gatti. No la apodaban entonces el Loco Gatti, sería luego don Sanabacillo, para presentar el tema. Ese fue el cambio que se hizo. Insisto, en este momento el presidente del Real Madrid es don Ramón Calderón. Qué casualidad que cogieran a don Josep Pedrerol. En ese momento aún no existía Punto Pelota, pero está a punto de existir. Bueno, es que no hay ninguna conclusión. Es que es evidentemente... Claro, es Florentino Pérez manejando... Bueno, qué mal pensado eres. ¿Tú crees que alguien como don Florentino Pérez va a querer influir en medios de comunicación? Pero bueno, lo sabemos todos ya, es que tampoco... Hay una cosa que no le gustó nada al productor del rondo, que era don Alfonso Arús, que es que poco después de que a Alfonso Arús le quiten el rondo, que suena el rondo y pongan el Club de Fútbol, se encuentra con que el periódico AS publica esta noticia. Dice, Club de Fútbol mejora los resultados del rondo. Y por lo que sea, el señor Arús no le gustó nada. Y él tenía su programa de que en ese momento estaba en... Yo creo que estaba en el canal privado que tenía entonces el grupo Godó en Cataluña, NIT TV, y dice que va a contestar. Es decir, que eso que ha publicado LAS, lo ha publicado LAS porque se lo ha filtrado Televisión Española. Y dice Alfonso Arús, lo dice en catalán, però vam escuchar que eso és una infàmia. I a més falsos, comunicats absolutament falsos, com el preu del rondo, per exemple. Si facis un comunicat, almenys digues la veritat, però no menteixis. Ni amb el preu ni amb les audiències, perquè Club de Futbol ha aconseguit el que Rondo no va aconseguir mai en 84 setmanes. Un 3%. Val? Els companys del diari AS, que van publicar una informació absolutament falsa de les audiències de Club de Futbol i del Rondo, i ells mateixos em van comunicar. No, és que això m'ho ha passat al propi Departament de Premsa de Televisió Espanyola. O sigui, primer, es carreguen un programa que era gairebé de producció pròpia d'ells de 2 temporades. S'ho carreguen ells amb un estil patètic, perquè quan jo entro a dirigir el Rondo no parlo de les audiències que tenia Estudio Estadio, que també podria parlar de programa que anava a la 1 de la matinada. No, perquè considero que és un programa de la casa. I que no està bé que un senyor de Televisió Espanyola critiqui un altre programa de Televisió Espanyola. Amb una manca absoluta d'estil, deplorable, Televisió Espanyola filtra aquestes notícies, que són falses. Se lo cargan de un estilo patético, dice la forma que quitaron el rondo. Dice, cuando yo empiezo a producir el rondo, no hablo de lo mal que lo estaba haciendo Estudio Estadio antes de que yo llegara, que lo podría haber hecho. Una falsa de estilo. Esto último, dice el señor Arús, que además después de eso, aunque pudiera empezar muy bien, se hundió en audiencia Club de Fútbol y acabó peor de lo que tenía el rondo, como estaba Estudio Estadio antes. O sea, acabó como la etapa del señor Paco Grande y lo que luego acabó el señor Rivero. Bueno, es comprensible. Si es que el rondo, como se ha visto con el Chiringuito, era algo que funcionaba y que podía haber tenido un recorrido larguísimo. Pero está claro que es curioso que también, por cierto, decían que era muy madridista y tal vez tendría cierto componente madridista. Que era calderonista. Bueno, pero estando ahí Alfonso Arús, que no es precisamente el merengue más merengue del mundo, porque es más culé que todas las cosas, ¿vale? Y Guas tampoco creo que fuera madridista.
y tampoco, evidentemente, pues bueno, algunos dirán, hombre, Pedrerol tampoco es madridista porque dice que es culé. Bueno. Pedrerol dice que es del Barça, pero sabemos que es amigo, bueno, decir, a lo mejor resulta que no, pero parece que está muy cerca de don Florentino Pérez. El caso es, evidentemente, esto está claro y creo que no descubrimos nada. Florentino Pérez desde hace muchos años se dio cuenta de que la información era poder. Ojo. Pero este don Florentino Pérez, esto es un don Florentino Pérez expresidente, pero un expresidente que por algún motivo usted le atribuye una influencia. Por cierto, el Club de Fútbol... Un momento es expresidente con el planteamiento de volver a ser presidente. Claro, evidentemente. Está moviendo todo un poco. Mira, yo no seré de la mentalidad de Xavi o de Laporta, que dicen que, no sé, los periódicos hacen que los jugadores los lean y jueguen mejor o les influyan. Sinceramente, creo que profesionales que ganan esta pasta... Ay, qué bonitos estos audios, me encantan. Que ganan esta pasta tienen que estar... Me interesa mucho que diga una parte en concreto. Ahora, vamos a ver, tranquilo, hay que ganar la batalla del marca y de la televisión. Y con eso, aislar no al país, que el país no se porta mal, sino al Relaño y a la Morena. No va a existir más, digo, está viendo cuántos años tiene contratado. Está viendo es don Antonio García Ferreras, que está sentado a su lado. Está hablando con Avellán, que es el que graba sin que él lo sepa, no sabe que lo están grabando. Está en la mesa, imagínenselo, aquí don José Antonio Avellán con su grabadora oculta, don Florentino Pérez y don Antonio García Ferreras. Dice, está mirando don Antonio García Ferreras, cuánto le queda de contrato al Rondo para cambiar. Si es por meses, se lo cepilla enseguida. Si es por temporada, habrá que esperar a la temporada. Luis Fernández es talibán madridista. Bueno, la semana pasada ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, digo, por poner, digamos, un detalle, ¿no? Como era contratado, no era fiel, que había que renovarse o no se mantenía. En ese programa que tenía en los informativos, iba detrás de Roberto, pero no existirá más, nunca más. Va a ser un programa madridista de Ferreras, ¿no? Es que cuando hemos empezado a hablar de esta pieza yo recordaba ya todos esos audios. Sí, Florentino, vamos a ver. Es que está haciendo una cosa que yo ya sabía y que todos sabíamos, que era intentar poner todos los medios que pueda de su parte. Lo que pasa es que y aquí es donde me van a empezar a crujir. No sé, hasta ahora me está decepcionando mucho, ¿eh? He visto muy poco florentinismo en ti, ¿eh? Como no lo compenses... Aquí vengo. A mí esto no me escandaliza tanto. Es que lo entiendo. Es que entiendo que quieras tener a los medios a tu favor. Es que lo entiendo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha intentado Laporta también con los medios catalanes y con la televisión pública catalana también? ¿Qué es lo que ha intentado y qué es lo que ha conseguido siempre? Pues lo mismo, porque es lo que necesita. Florentino Pérez podrá tener dominados a muchísimos medios, pero seguirá siempre teniendo sus detractores que actúan de forma muy fuerte. Nunca pudo con Santiago Segurola, nunca pudo con Alfredo Relaño. Por mucho que se diga, nunca pudo con Alfredo Relaño, ¿eh? Y a Tomás Roncero le metió mucha cera en aquella entrevista en, no sé si Punto Pelota o en el Chiringuito. Bueno, hay una cosa que después del fracaso del Club de Fútbol, que de hecho podría haberlo puesto del tema, porque yo creo que tenía por ahí lo que opinaba Perol de por qué fracasó Club de Fútbol, ya que estamos por terminar todo. Él decía que era porque en la televisión pública no se tiene menos libertad que en la privada. O sea, que él no tenía la libertad que tenía, por ejemplo, en Punto Pelota o en el Chiringuito, porque en cuanto te pasabas había que responder en el Congreso de los Diputados. Es verdad, y no sabíamos qué era. Yo no dirigía el programa. Un gran error en Televisión Española. No fue la mejor experiencia. Y además, miedo a según qué cosas que no se pueden decir, porque provoca un lío no se sabe dónde. El gran problema del ente público, el que hay que... Sí, seguramente es fantástica, la televisión pública es fantástica. Yo no tuve una buena experiencia. Es decir, no, había gente muy válida que tenía poco papel, y gente poco válida que estaba en todo, ¿no? Pues... no tertulia tipo el Rondo, pero sí que no perdamos tampoco la esencia del debate, ¿no? A las 12 de la noche, no, el debate daba miedo en aquel momento. Y entonces un programa de goles a las 11 de la noche el domingo, bastante hicimos el 3, el 5, el 6, pero no, yo creo que fue el mayor fracaso de mi vida. Tu afirmación de que el Rondo de televisión se lo cargó Florentino Pérez porque el programa era favorable a Ramón Calderón.
Bueno, eso sí que también puede ser polémico, pero eso me vas a permitir que no entre, porque eso, estamos hablando del año 2007 y no creo que sea ahora eso, digamos, un tema en el que yo deba entrar para nada. Esto el señor Paco Grande lo está contando en 2011, bastante antes de que el Confidencial haga la filtración a Avellaneda. Bueno, te he cortado antes cuando estabas hablando haciendo el balance de que tú veías normal este asunto, lo cual demuestra... Vamos a ver. Alguno te va a escribir que la libertad de expresión parte con grandes esperanzas con ese tipo de criterios. Sin embargo, no puedo ser hipócrita y digo una cosa que yo he dicho siempre de este tema. El protagonista para mí de este episodio no es Florentino Pérez, es Luis Fernández. Decía además en voz muy enérgica, es que esos días yo escuchaba la SER porque no se podía ver televisión española, no decían la verdad. ¿Qué garantías nos da el flamante nuevo presidente de que eso no va a volver a suceder? Las garantías de lo que se ha hecho en estos 2 últimos años en televisión española con Fran Llorente al frente de la dirección de los servicios informativos. Y las garantías que ofrezco, Carlos, son las de mis últimos 30 años de actividad profesional en todos los medios en los que he trabajado, en la cadena SER, en Radio El País, en Canal Plus, en Telecinco y luego cuando ya me pasé en la producción audiovisual, manteniendo o intentando mantener los mismos criterios profesionales en los que creo. Y es un criterio que usted sabe que yo he aplicado siempre en este asunto. Si don Florentino Pérez, a través de su jefe de comunicación, don Antonio García Ferras, quiere pedir al presidente de la Televisión Española que quite a este otro, que se cargue a este, que a este, entra dentro de lo que hay derecho. Poder quiere hacer. Me parece que esto es una vergüenza. Lo sorprendente es que le haga caso. Y si suponemos que hizo caso con el Rondo, no podemos suponer que le hizo caso no emitiendo la entrevista al señor García. Y Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Aclarando que mi protagonista de esta historia es Luis Fernández, que suele salir muy elogiado porque dicen que su etapa en televisión española con el señor Rodríguez Zapatero es de las etapas más abiertas y más brillantes y más transparentes de toda esta historia. Cuando salen los audios del señor Florentino Pérez, es a quien yo más hubiera querido escuchar, o su cuenta de Twitter, que está muy activa. Yo es curioso que quien no diga nada y a quien nadie dirija nada es quien más tendría que responder. Esta corporación es hoy mejor que hace 3 años. Tenemos mejor televisión, tenemos mejor radio, tenemos una web que antes no teníamos, los telediarios, ¿no? Jamás respiraron tanta libertad, tanta independencia y tanto pluralismo. Paradójicamente, después del fracaso de Club de Fútbol, volvería el antiguo Estudio Estadio, y entre sus tertulianos estaría el antiflorentinista don Roberto Gómez, que volvería así a Televisión Española.